Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema que sin duda es muy importante, el nuevo modelo educativo. Todos hemos escuchado de la reforma educativa y ahora en su nueva fase el gobierno de la República ha presentado este nuevo modelo educativo donde entra ya los temas de los contenidos, ¿no? Y de lo que debe ser hoy el contenido de la enseñanza en México. Nos acompañan para platicar expertos sobre el tema el doctor Ángel Díaz Barriga, que es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Gracias por estar aquí con nosotros, Ángel. El doctor Marco Fernández, que es investigador asociado de México Evalúa y profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Muy buenas Gracias, noches. Marco, por estar aquí. Y la doctora Laura Mercado, maestra de Enseñanza Superior en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, se ha dicho mucho y la prensa ha manejado mucho, es que este nuevo modelo representa un cambio radical, una especie de cambio de paradigma. Me da la impresión de que muchas de las cosas que se han dicho no son nuevas, pero quizá no se habían aplicado a nuestro sistema educativo. Ángel, dime, ¿qué piensas tú de esta propuesta hasta donde la conocemos y de lo que están hablando? ¿De verdad va a ser un cambio de paradigma en nuestro modelo educativo? Todavía nos quedan pendientes, porque nos queda pendientes que nos presenten un plan de estudios. O sea, a mí me gusta que diga esto es centrado en el alumno, esto implica que el alumno trabaje por problemas, por tomar uno de los tópicos que menciona, que el docente debe de crear ambientes de aprendizaje. Todo eso me entusiasma. Sin embargo, para que pueda ser realidad, esto tiene que traducirse en un plan de estudios y en un programa donde realmente se disminuye el número de contenidos que tienen que ser trabajados, precisamente para que el docente pueda organizar las sesiones de trabajo en el aula a partir de problemas. Pero esto implica también cambiar los sistemas de evaluación que tenemos en México. O sea, no podemos seguir con los exámenes ni del tipo Planea ni del tipo Ceneval que hay en el país, que son exámenes que recurren mucho a la memorización. Entonces ahí quedan todavía tareas pendientes que estamos buscando ver hasta dónde le dan coherencia, nada más a este pequeño punto, uno de los 5 pilares que menciona el modelo, ¿no? Laura, ¿y tú qué piensas? Pues yo pienso que para que cambiara un paradigma haría falta que hubiera consistencia interna en el modelo. Es decir, hay tantas corrientes imbrincadas en el modelo, en este dicho nuevo modelo, que tenemos conceptos de hace 30 años venidos al presente como si fueran totalmente novedosos, como que si nunca se hubiera hablado de ellos, ¿no? Y yo creo que los maestros de México sí saben trabajar con aprender a aprender, si distinguen, ¿no?, entre la enseñanza basada en problemas y cuando se trata de repetición o memorización. Entonces, el cambio de paradigma tendrá que venir cuando un nuevo modelo surja de la base magisterial, de los propios maestros, y se reconozca la experiencia que ellos tienen en el aula para poder hacer y decir lo que los niños aprenden y cómo lo aprenden. Bueno, pero yo estoy de acuerdo, me da la impresión, no soy experto, pero me da la impresión que efectivamente mucho de lo que se habla es algo que tiene muchos años de estarse hablando. Mi pregunta era si de verdad esto se había puesto en práctica en México, particularmente en la enseñanza primaria, la básica, etcétera, ¿no? A veces estos modelos se han discutido a nivel universitario, por lo menos lo que yo he oído, ¿no?, de algunas de estas cosas que uno ha escuchado y ¿no? Por ejemplo, el proyecto del CCH en la UNAM, etcétera, fueron proyectos que ya ponían en juego muchas de las cosas que se estaban diciendo aquí. Si uno lee lo que se dijo en esa época del CCH, pues uno va a ver que se repiten muchas cosas que aquí se están diciendo. Pero, por ejemplo, en el caso de la enseñanza primaria, sí de verdad es importante ver, echar para adelante este tipo de visiones de la educación. Sí hay un atisbo, por supuesto que falta mucho, pero sí hay un atisbo de un nuevo modelo, ¿no?, de un nuevo paradigma. Mira, desde mi perspectiva, creo que uno de los retos fundamentales es que se hablan mucho de los qués
y hay muy poco de los cómo. Y a mí es la parte más preocupante. Por un lado, partimos de un diagnóstico en donde tenemos un problema de calidad y de equidad de acceso de oportunidades educativas en el país. Eso es una realidad. ¿Cómo ir corrigiendo eso? Cómo por mucho tiempo la discusión de cómo mejorar problemas de aprendizaje no es nueva, y hay muchas de las promesas de las habilidades que se buscan con este modelo que desde mi perspectiva no queda muy claro cómo se va a ir transformando la verdadera capacitación a los maestros para ir empujando hacia esas habilidades. Las habilidades socioemocionales, por ejemplo, es algo que sí es más reciente. La discusión, por ejemplo, de la necesidad de trabajo en equipo, la necesidad de hablar en público, o sea, el énfasis en esas habilidades socioemocionales. Diversas investigaciones, tanto nacionales como internacionales, hablan de esa importancia. Y sin embargo, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, el otro documento que presentaron, la ruta del modelo educativo, pues yo veo una ruta con muchos huecos, con franqueza. Veo además que los presupuestos para poder ir avanzando en muchas de las áreas no están ahí. Tan solo, por ejemplo, en el caso de la formación docente, que es tan importante, para este año se recortaron 39% de los recursos destinados a formación docente. Se habla, por ejemplo, de la enseñanza del idioma inglés o de las habilidades digitales del siglo XXI. Pero, por un lado, en el caso del idioma inglés, las evaluaciones que hizo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el año pasado, más del 50% de los docentes en la educación especial del inglés tuvo una evaluación deficiente. Y a eso, además, se aúna que el programa de educación de inglés tiene un recorte real del 3.2%. Pero el modelo promete que se va a empezar la enseñanza del idioma inglés desde tercero de preescolar. Entonces, ¿cómo vamos a ir, preparando a los maestros que están en las escuelas normales, en las escuelas de en las instituciones de educación superior donde se están formando los nuevos maestros, en las distintas sedes de la Universidad Politécnica Pedagógica Nacional? O sea, hay muchos, digamos, huecos, por decirlo de alguna manera, que no acompañan los cómo de los qués que promete el modelo educativo. Y a mí es la parte que me parece mucho más pues dudosa, que además creo que también uno de los problemas es que es un documento, aunque sí es articulado, es triunfalista. Y esa parte sí me parece que no le abona a una discusión tan necesaria de cómo mejorar la educación en nuestro país. Efectivamente, es un tema, además en todas partes. Aquí en la universidad, cuando hacemos una reforma del plan de estudios, lo primero que tenemos es preguntarnos ¿no?, cómo participan los maestros y sus capacidades y sus posibilidades, etcétera. Y Laura estaba diciendo algo que es muy importante, que es este problema. Primero, de la participación, por un lado, no se les ha invitado a participar. Y por el otro lado, efectivamente lo que dice Marco, bueno, y también cómo se les va a capacitar, digamos, suponiendo que es un modelo que ellos no están aplicando. Entonces, esto nos lleva a un tercer tema. El hecho de que ya desde la reforma, lo que se conoció como la reforma y todas estas cosas de evaluación, se decía mucho, los profesores no están presentes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Ángel, sobre este asunto, digamos? A ver, aquí yo creo que el mundo estuvo al revés, y ha estado al revés. ¿En qué sentido? En 2013 se coloca prácticamente en la hoguera al profesor y se dice, todo el sistema educativo mexicano está mal por los profesores. Y por eso vamos a tener que implantar un sistema de evaluación, y además el INEE crea un sistema totalmente agresivo, totalmente fuera de lo que se hacen los parámetros internacionales. Por ejemplo, si uno compara la literatura que dice cómo se evalúa a los docentes en 50 países, no encuentra uno un país donde se aplique un examen como se le aplica a los docentes mexicanos. ¿Por qué?
Porque yo no tengo, después de 15 años o 20 años de servicio, por qué estar mostrando que tengo conocimientos, además conocimientos muy cambiantes. Porque cuando a mí me formaron, voy a dar mi caso, didáctica me la trabajaba yo con Stoker o con el profesor Larroyo. Hoy nadie habla de Stoker o de profesor Larroyo pero el mismo profesor, en su propia historia académica, ha venido trabajando otras aproximaciones didácticas, otras teorías didácticas, otras escuelas didácticas, de acuerdo al contexto donde está trabajando. Entonces, esta administración lo que hizo fue, primero, agredir a los profesores, incluso en lo que nos presentaron en el documento 2016, algo que les observamos y que sí tomaron en cuenta parcialmente, fue decir, vean ustedes cómo han tratado a los profesores y ahora les dicen, profesores, ustedes son muy importantes. Ya en la lectura del actual modelo, el profesor queda de alguna manera más dignificado. Sin embargo, no resuelven el problema de fondo, porque hay una terquedad en quienes hicieron el modelo, hay una terquedad en la autoridad educativa, porque el capítulo formación de profesores, formación y actualización de profesores, el primer tema es evaluación, el segundo tema es formación continua y el tercer tema es formación inicial. O sea, en cualquier lógica elemental, la cuestión es al revés. Empiezo por la formación inicial, por la formación continua y luego termino con la evaluación. Pero además de eso, cuando uno entra en la ruta de mejoramiento, en la ruta de la aplicación del modelo, o sea, para las escuelas normales, para 2017, lo único que plantea es, se reunirá a los profesores y se empezará a elaborar un diagnóstico. Y para 2018-19 vamos a presentarles un plan de estudios. Esto es, cuando tenemos que empezar transformando la formación de docentes, si es que queremos transformar algo en los sistemas de enseñanza, es a lo que le damos menor importancia Vamos a hacer un corte y regresamos. Sí, claro. Gracias. Bueno, estamos hablando aquí en el receso sobre un tema muy importante, que era cómo manejar el tema de la evaluación, lo que planteó el proyecto de reforma y lo que en realidad no queda muy claro en el proyecto de reforma y que me parece fundamental, ¿no? Sin duda, me parece que en la reforma efectivamente se consideraba que nuestra educación estaba por los suelos por un principal actor, digamos, ¿no? A lo mejor otras cosas más, pero había un actor principal en esto, y ese era el maestro. Y entonces se descarga una serie de políticas como la evaluación, etcétera, que son verdaderamente aparecieron como imposiciones externas y en las que generaron mucha tensión y mucho conflicto, digamos, mucho debate dentro de los profesores y dentro de la SEP. Marco, tú estabas hablando sobre lo que te parecía, digamos, acertado o que no estaba tan mal y lo que en realidad estaba mal, ¿no? Yo les comentaba que a mí lo que me preocupa es esto. Para poder mejorar la labor de los docentes es necesario identificar fortalezas y debilidades. Y hay una discusión en el mundo de los distintos instrumentos de cómo evaluar a los docentes. Las pruebas estandarizadas es solo un elemento en muchos países, no el único, para poder evaluar a los docentes. Pero van acompañado de otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, la observación en clase, que pues no se ha considerado por restricciones económicas, dado el tamaño del sistema educativo nacional, pero entonces no se ha encontrado la forma de cómo vamos a tener más elementos. Por ejemplo, se dice, no, el portafolio de evidencias, de la forma en que los maestros dan su clase o preparan su clase y evalúan a sus alumnos. Y sin embargo, cuando uno observa la retroalimentación que los maestros reciben derivado de sus evaluaciones, los informes que le llaman informes individualizados, pues a mí me ha tocado la oportunidad por la generosidad de distintos profesores que me comparten sus informes y con franqueza
A pesar de que pues, hacemos investigación en esta área, a veces es difícil entender lo que quiere decir la autoridad respecto a la retroalimentación que le están dando al maestro. Peor aún, dado eso que no es tan claro, no es preciso cómo los cursos de capacitación, los cursos de formación que se presentaron realmente deriven de las evaluaciones para poder atender las debilidades o las áreas de oportunidad de los docentes. Cuando presentaron el año pasado los cursos, los famosos cursos, una de las primeras preguntas que se hizo es ¿qué es diferente respecto al múltiple catálogo de cursos que se había dado en años anteriores? Y es la fecha que la autoridad no ha explicado qué es distinto. Entonces, para poder llevar al modelo en muchas de las aspiraciones que tiene, un elemento central es ayudar capacitando correctamente a los docentes o mejorando su capacitación. Pero si toda la estructura de estos cursos de capacitación, si además el modelo, lo decía el doctor Ángel en la pausa, si el modelo no pone realmente un énfasis en la discusión de las escuelas normales, las instituciones de educación superior donde se están formando los docentes, pues no me queda claro cómo vamos a cambiar la forma de la pedagogía, suponiendo que la pedagogía de el aprender a aprender, del pensamiento crítico, supongamos que es nuevo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer de la forma en que estamos formando a nuestros docentes y capacitando a los que ya están en el aula para ir atendiendo a ese desarrollo de habilidades? Y eso, en la ruta de la implementación, solo se menciona que se hará reuniones de las escuelas normales. Estamos en 2017 y no se ha presentado un diagnóstico de la autoridad de cuáles son las fortalezas o las debilidades. El INEE presentó un documento de las directrices, que era como un primer, diagnóstico, pero la autoridad federal no ha presentado, a pesar de que está en la ley, en la reforma educativa contemplado el modelo de reforma de las normales, pues estamos a punto de que acabe el sexenio y eso no se ha presentado. A ver, una cuestión, me voy a poner muy radical. Me da la impresión, de lo que escucho, que en el fondo no hay un consenso de cuáles son los problemas centrales por dónde empezar en la reforma, ¿no? Se habla de una reforma, se habla de que todo el mundo parece estar de acuerdo con que la educación está mal, ¿no? O la mayoría parece estar de acuerdo, pero cuando empezamos a entrar al detalle de lo que se está haciendo, vemos que hay una cantidad, de vacíos y de problemas de jerarquía, de cuál es la prioridad, qué es por dónde se tiene que empezar, ¿no? Cuáles son los temas que hay que atacar, etcétera. O sea, hay una retórica que se ha impuesto sobre los verdaderos diagnósticos, digamos. ¿Hay algún consenso que podamos tener aquí sobre los problemas que deberíamos atacar? ¿Cuáles son los problemas para ir avanzando en la educación en México? Laura. Bueno, a mí me gustaría comentar que un modelo es una idealización, es una hipótesis, es un supuesto que bien a bien ha sido elaborado por múltiples especialistas de muy diferentes áreas de conocimiento. Entonces no llega a tener un eje vertebrador consistente para asirse de alguna ruta posible para su implementación. Justo ese es el vacío mayor. Ahora, ¿cómo estamos resolviendo en la realidad, ¿no?, las cosas en educación? Los maestros trabajan todos los días con ese modelo o sin ese modelo y atienden a los niños y propician aprendizajes y están tratando de llevar a cabo de la mejor manera posible, en las condiciones en las que trabajen, su labor. Y es una labor titánica, porque los niños hoy por hoy permea la crisis social, la devastación del tejido social. Puede haber un muerto a la vuelta de la escuela, ¿no? O sea, cuestiones que están sucediendo a su alrededor y que la escuela contiene. La escuela en el sentido social, la escuela sigue existiendo porque hace falta, porque el maestro trabaja allí, a pesar del salario que obtenga, a pesar de que lo evalúen 1, 2, 5, 10 veces, él se empeña, se obstina pedagógicamente en que esos alumnos deben aprender. Ahora, el modelo, no sé si está respondiendo a eso. Con esta ruta de implementación, que justo
apareja de manera sincrónica, yo no sé si con toda la intención, la formación inicial y el ajuste del plan de estudios de educación normal y al mismo tiempo la implementación del modelo en educación básica, ¿no?, y obligatoria. ¿Qué sucede entonces? Que el que egrese, ¿no?, va a ser evaluado para el ingreso al servicio para el nuevo modelo sin saber qué es el nuevo modelo. Esta desincronización entre las partes que están supuestamente articuladas en dicho modelo provoca desconcierto en el maestro, provoca desazón. O sea, ¿por qué somos los últimos en enterarnos de que vamos a hacer tal o cual actividad? Si hemos venido trabajando con los planes y programas del 2011, con libros diferentes al plan 2011. Y entonces tenemos que ir a las páginas específicas de los libros porque de otra manera nos equivocamos en el aprendizaje esperado que se requiere. Esta serie de labor está allí, interna, ¿no? A ver, Ángel, Sí. coméntanos sobre... Yo quisiera retomar una idea que Laura no ha dicho aquí, pero que ha dicho mucho en el seminario. Y dice, los maestros es una profesión muy generosa. Y es una profesión muy generosa porque llega 1993 y dicen, hoy la reforma va a ser constructivista. Y entonces los maestros empiezan a estudiar y a ver qué es el constructivismo, cómo se puede adaptar al salón de clases, cómo puedo trabajar mi clase de matemáticas con ello, etcétera. Luego llega otro momento en la historia del país y se dice, ahora la enseñanza va a ser por competencias. Y en este momento se dice, va a ser por aprendizajes clave. Sí. Y entonces, el maestro efectivamente, además del desconcierto, tiene esta actitud optimista de decir, mi responsabilidad es enseñar por aprendizajes clave. Claro. Y entonces, ¿en qué me voy a basar? Si la autoridad educativa me da información, qué bueno, pero si no encuentro información en la autoridad educativa, voy a otros libros, voy a otras lecturas o voy a un diálogo con mis compañeros maestros para enfrentar esta tarea. Y yo pienso que el modelo educativo que se está proponiendo en este momento, esta tarea cotidiana de los maestros no la reconoce. No lo tome en cuenta. Marco, ¿querías decir algo? Sí, una de las cosas, dado que el tema es muy amplio, que también toca el modelo de forma insatisfactoria, tiene que ver con lo que llaman la gobernanza del sistema educativo. Llevamos muchos años, desde 1993, cuando se descentralizó mal la educación en nuestro país, en donde la mayor parte de los gobernadores siempre se han lavado las manos en administrar correctamente sus sistemas educativos. No se asumen responsables, a pesar de que legalmente lo son, de los resultados de los sistemas educativos en sus entidades. Siempre ha habido la tentación de pedir que el gobierno federal mande los recursos, mande muchas de las directrices, pero aparte, esta reforma educativa, uno de los talones de Aquiles, desde mi punto de vista, tiene que ver con muchos objetos recentralizadores, en donde ahora sí, los gobernadores tienen la coartada perfecta para lavarse las manos y responsabilizar de muchos de los problemas que existen en las entidades federativas al gobierno federal. Por ejemplo, la reforma educativa establece que para los nuevos maestros, para los que están ingresando en las nuevas reglas, van a estar a prueba 2 años. A los 2 años van a ser evaluados y si no pasan esa evaluación, tienen que ser separados del servicio profesional sin ninguna responsabilidad para el Estado. Pero la misma ley establece que las autoridades educativas estatales son responsables de dotarles tutorías a estos nuevos maestros durante los 2 primeros años, bajo esta idea, si se me permite el término, de que como son maestros nuevos, a lo mejor son, por decirlo de alguna manera, verdes o no tienen la suficiente experiencia y necesitan ser acompañados de los docentes de mayor experiencia para ir intercambiando experiencia del aula. Pero en muchas entidades, como ni hay recursos para estas tutorías, no ha habido capacidad administrativa de las autoridades educativas estatales, estas tutorías no se están dando. Entonces, si se llega al supuesto de que yo, nuevo maestro, presento la evaluación y no me dieron la tutoría y repruebo la evaluación, tengo el derecho legítimo de ir y ampararme
porque la autoridad no cumplió la parte que le correspondía del acuerdo, por decirlo de alguna manera, de cómo vamos a tener mejores resultados educativos. Y el modelo, convenientemente, solo enlista cuáles son los actores del sistema educativo, pero no define con claridad la responsabilidad de cada uno de ellos para llevar a buen puerto este modelo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es un tema realmente muy importante. Yo creo que, y no es algo nuevo, desde décadas, cualquiera que hablara de desarrollo, crecimiento, calidad de vida, sabe que la educación es la variable fundamental que marca realmente por su carácter multidimensional mucho de la vida de un país. Y creo que tenemos que seguir discutiendo el tema porque es fundamental. Y de lo que ha salido de esta conversación, de esta charla, es que es multidimensional también el problema de la educación. Muchísimas gracias a Ángel Díaz Barriga, a Laura Mercado y a Marco Fernández por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias.